Hola a todos, mi nombre es Edier Oliveros, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y esta es mi cédula, la cual presento como requisito de la guía para el tratamiento del video. Entonces, en el curso de Sistemas de Comunicaciones, para el componente práctico se nos pide diseñar un circuito impreso para la implementación de un transmisor de FM cuyo diagrama electrónico se presenta en la siguiente figura. Pues aquí está el circuito. Mediante un video nos toca explicar, donde se muestre la cédula como lo acabo de ver, de forma clara, el funcionamiento de los dispositivos que constituyen las diferentes etapas del transmisor, las consideraciones que tuve en cuenta para el diseño y la elaboración del circuito impreso de PVC. Ok, entonces aquí se tiene en cuenta pues mucho lo que es básicamente en la parte del circuito, estas bobinas que van a ser de antena y este capacitor. Obviamente se tiene en cuenta también la potencia o pues, de los transistores que van a amplificar las señales. Obviamente también se tiene en cuenta la clase de capacitores que vamos a utilizar, porque sabemos que estos capacitores cerámicos se encuentran diseñados para ciertas capacidades. Ya a partir de cierta capacidad de capacitancia no se encuentran electrolíticos, entonces hay que tener en cuenta eso para el diseño del circuito. Entonces, pasando a la simulación, aquí en Proteus nosotros tenemos aquí, pues yo me tomé la libertad de marcar las etapas del circuito. Entonces aquí tenemos la generación de señal a través de este generador de señal, pero puede ser un micrófono que también podemos utilizar para generar la señal. Obviamente aquí está la alimentación a través de una batería de 9 voltios. Pues luego de que esa señal es generada, vemos una etapa de acople y preamplificación, ¿cierto? De acople porque a través de este capacitor se acopla la señal separándola del componente pues de corriente continua, el componente DC. Esa señal se acopla a la base de este transistor, dándole paso para que pueda ser preamplificada, ¿no? Entonces a la salida por el colector de este capacitor nuevamente sale una señal ya amplificada a ser acoplada nuevamente por este capacitor que está aquí a la base del siguiente transistor. Entonces, ya teniendo una señal preamplificada recibida por nuevamente es amplificada por este transistor. Entonces aquí tenemos una etapa de preamplificación y acople, pero también tenemos una etapa de amplificadora. Luego entonces, en este circuito, pues aquí tenemos la parte de la polarización del transistor para que pueda amplificar, pero también tenemos un circuito resonante aquí con un capacitor variable y un par de bobinas. Entonces, y este condensador que está aquí, este capacitor que está aquí es un capacitor de acople a tierra para eliminar los ruidos y las señales que se generen ahí a través de la resonancia de las bobinas. Entonces, y el capacitor. Entonces, miren que se puede observar como al momento o las consideraciones que se tuvieron en cuenta al momento de diseñar este circuito resonante es ir variando la capacitancia del capacitor, pero también la inductancia de las bobinas, hasta el punto de encontrar pues de llegar ahí como a un punto donde la resonancia del circuito sea óptima para la transmisión. Entonces vamos a la simulación y aquí podemos ver cómo el generador, este es el osciloscopio, el generador ya lo había mostrado, este osciloscopio está conectado a la salida pues de la antena. Pues aquí en esta parte del circuito de resonancia, esta es la señal de salida que está aquí y esta es la señal de la entrada, una muestra de la señal de la entrada. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, aquí vamos a variar la intensidad o la frecuencia de esa señal. Vemos aquí cómo entra en resonancia el circuito, de manera que si lo muevo empieza a variar hasta el punto de que ahí ya deja de resonar, pero si lo volvemos nuevamente hasta a variarle la intensidad o la frecuencia de la señal, fíjense cómo nuevamente entra en resonancia y ahí el circuito empezaría a transmitir. Pues si cambiamos el rango, obviamente también va a variar, pues, pero también va a entrar en resonancia, o sea, va a cambiar la frecuencia y nuevamente el circuito a más baja intensidad de la señal aquí. Pero de esta manera nos damos cuenta cómo funciona de manera correcta
el ejemplo. Entonces aquí esta señal ya está modulada, la señal de entrada es la señal azul y la señal amarilla es la salida, que se transmite ya una señal pues modulada. Muchas gracias por su atención, espero que cumpla con los requisitos del video.